Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre la movilidad laboral y sus nuevos retos en el entorno organizacional, un tema clave en la gestión del talento humano moderno. ¿Qué están haciendo las empresas para poder potenciar el crecimiento interno de sus colaboradores? ¿Qué rol juega la evaluación del talento humano y la tecnología en estos procesos? Bueno, ahora para poder responder estas preguntas, contamos con una entrevista muy especial a nombre de la doctora Diana Caterine Zamora, quien está a cargo de gerente de talento humano de la organización Cárdenas SAS. Bueno, te invitamos a acompañarnos en este viaje por estas dinámicas de movilidad, liderazgo intergeneracional y los desafíos digitales actuales. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Diana Zamora. Iniciemos con una pregunta clave. ¿Cómo se estructura y aplica el proceso de evaluación del talento humano en su organización? Mira, el proceso de evaluación de talento tiene varias aristas, pero podemos arrancar hablando del ciclo de gestión de alto desempeño. Un ciclo que realmente ayuda muchísimo al cumplimiento de los resultados de la organización, pero también ayuda a lograr catapultar los talentos dentro de las organizaciones. El ciclo de talento como tal es un ciclo que no para, es un ciclo que arranca justamente con una definición de unos objetivos. Pero adicional a la definición de unos objetivos también nos habla de un cumplimiento de unas competencias. Cuando yo hablo de talento tengo que empezar a hablar de un qué y de un cómo para que este efectivamente sea integral. Entonces, no solamente necesito saber cuál es mi indicador y cuál es mi meta, sino también debo tener muy claras las competencias organizacionales para con ello poder medir el desempeño de nuestros equipos de trabajo. Como tal, el ciclo de evaluación de desempeño nos arranca con la definición de indicadores, pero hay que tener mucho cuidado con esta definición, dado que si no están alineados a la estrategia organizacional, seguramente vamos a perder el foco y seguramente vamos a perder la intención de esta medición. Por tanto, que haya una alineación estratégica, una claridad en lo que se espera como organización, va a ser fundamental para que todas las áreas, todos los equipos de trabajo y todos los colaboradores aporten de una manera significativa a los resultados del negocio. El proceso de evaluación de desempeño o de evaluación de talento es un movilizador que, muy bien manejado dentro de las organizaciones, hace que las cosas pasen. Esto también va a depender mucho de la cultura y de cómo ustedes empiecen a generar estos procesos, de la transparencia, de efectivamente el hacer después de los resultados. Estos procesos de talento humano, al ser tan intangibles, pueden perder rápidamente credibilidad si uno no lo sabe manejar. Entonces es muy importante por ello hacer las retroalimentaciones, hacer las sesiones de seguimiento y hacer todos los procesos que permitan que las personas se sientan cómodas y tranquilas. Entonces aquí entra otro factor importante y es la manera de dar el feedback o dar la retroalimentación a cada uno de los colaboradores o equipos de trabajo frente a los resultados. Luego de que tú ya tienes la etapa en la que haces la definición de objetivos, haces los seguimientos, digamos que en estas etapas hablamos del hacer, de cómo hacemos que sean posibles nuestros objetivos. Hacemos un cierre. Con este cierre nosotros vamos a poder, dependiendo la metodología que se utilice en las diferentes organizaciones, pero a mí me gusta mucho trabajar con la metodología del 9box, la que me permite efectivamente, digamos que ubicar mi talento dentro de 9 cuadros que además me van a decir qué personas necesitan atención, qué personas debo cuidar y qué personas están en la media y cómo con ello puedo acompañar su desarrollo y su crecimiento dentro de la organización. Entonces, sin duda alguna, la evaluación de talento dentro de una organización es una herramienta poderosísima, no solamente para alcanzar los resultados del negocio, sino también para poder establecer planes de carrera, planes de sucesión, planes de desarrollo, donde me van a permitir identificar los intereses y la movilidad que pueda tener dentro de la organización para que esto también se vea como una forma de fidelización de nuestros talentos. El proceso de evaluación de talento es un proceso poderoso, pero hay que hacerlo muy bien hecho, hay que hacerlo con mucha objetividad para que efectivamente los resultados también sean poderosos. Y no nos podemos quedar solamente con el hacer de la evaluación,
porque todos estamos esperando qué va a pasar más allá. Entonces, ok, vamos a empezar a hacer planes de desarrollo individuales, planes de desarrollo colectivos, vamos a empezar a generar estrategias para empezar a cerrar las brechas que encontramos en esta evaluación y que nos van a empezar a permitir a mover a nuestros equipos de trabajo en las diferentes casillitas del Ninebox, pero no solamente frente al resultado, sino también frente a la misma movilidad del talento. Y parte de lo poderoso que tiene el proceso de evaluación de talento es que estamos más cerca de poner a la gente en el lugar correcto, porque creo que uno de los procesos más sensibles es justamente esto. Nosotros debemos garantizar la persona correcta en el momento correcto y en el lugar correcto. También nos interesa saber, doctora, cómo se articulan los planes carrera o formación interna con los resultados de dichas evaluaciones. Tengo que empezar a identificar realmente qué quiere la persona, hacia dónde se ve, y como organización también yo qué puedo darle para que ella pueda llegar a ese punto. Es muy importante también conocer las reales motivaciones de las personas. Hay muchos síndromes que existen hoy. Entonces está el síndrome de Peter, está el síndrome del impostor. Son muchas cosas que nosotros desde talento humano tenemos que cuidar, porque posiblemente podemos estar perdiendo un talento maravilloso o desperdiciándolo en una posición a la que no corresponde. Por eso es muy importante y pasa en muchas organizaciones. Ustedes dicen, esta persona es un excelente comercial, es buenísimo y realmente es un grandioso comercial, pero si ustedes lo ponen en un rol de liderazgo, sencillamente porque es un buen comercial, resulta que ella no brilla tanto. Entonces, por eso es tan importante conocer esas motivaciones, conocer efectivamente esas necesidades del cargo, y lo otro es la capacitación que se necesita para poder desempeñarse en ese rol. Sabemos que ahora las organizaciones son multigeneracionales. Partiendo de esa identificación de necesidades que tú nos mencionabas, ¿de qué manera gestionan los retos de liderazgo intergeneracional dentro de la organización? Esa es una pregunta muy potente. Creo que lo más importante es que la organización tenga claro su modelo de liderazgo. Hoy en día, las nuevas generaciones nos están poniendo retos muy grandes a las áreas de talento humano y en general a las organizaciones por su manera de ver hoy la vida. Es muy importante que uno tenga efectivamente un conocimiento de cuáles son las generaciones que existen en su organización. Yo soy fiel creyente de la información que nos arroja el tema sociodemográfico, porque yo tengo que saber cuántas personas tengo en la generación, en la baby boomers, en la X, en la Y, porque todas estas generaciones tienen unos motivadores distintos. En ese sentido, creo que lo importante, uno, vuelvo y les reitero, conocer el modelo de liderazgo de la organización, sin que eso quite la esencia que tú tienes como líder. En ese sentido, todos tenemos un modelo de liderazgo específico, pero lo importante es que nos alineemos al modelo de liderazgo de la organización. Luego de eso, que podamos entender efectivamente cuáles son las generaciones y cuáles son los motivadores que tienen estas personas. Y de allí empezamos a sacar efectivamente todas esas estrategias de, fidelización, para que las personas se sientan felices, se sientan a gusto, puedan desarrollar sus objetivos y que al final del día todos ganemos. Porque recuerden que estamos en una organización y en una organización estamos en busca del cumplimiento de un objetivo común, que son los resultados. Entonces, al nosotros aceptar a ser parte de este colectivo o de este grupo, estamos también encaminados a hacer que las cosas pasen y a cumplir los resultados. En ese sentido, también estas generaciones, y como se los decía, nos están poniendo en aprietos, porque cada vez es más difícil poder sortear esas propias necesidades y satisfacer esas necesidades que tienen las personas. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer desde estas nuevas generaciones de talento humano es ser disruptivos. No todo es dinero. Es decir, se pueden generar estrategias que lleven a la motivación, que lleven al desarrollo de proyectos, que lleven al empoderamiento de estos equipos de trabajo para que podamos efectivamente ir como engranando todas las partes. Ahora, no solamente es conocer si mi equipo es baby boomer, es centennial, es millennial, no. Creo que aquí también es una responsabilidad muy grande de los líderes conocer a sus equipos, conocer qué les motiva, conocer qué es lo que no les gusta, conocer cómo se sienten cómodos, porque esto es vital. Viendo todo el tema ahorita de tecnologías, ¿qué importancia tiene la transformación digital en el proceso de desarrollo y movilidad del talento humano en la organización? Es enorme. Hoy digamos que nosotros también tenemos que apalancarnos y aprovechar todo lo que se nos pone a nuestras manos para poder lograr mejores resultados y optimizar los tiempos.
¿Y esto qué significa? Hoy hay muchas herramientas y a veces nosotros no las usamos por temor, por desconocimiento, pero al final del día la tecnología hoy nos hace a nosotros la vida más fácil. Si yo no tengo una herramienta digital, pues seguramente un informe que puedo sacar casi que automático voy a tener que demorarme 2 o 3 horas por colaborador. Entonces, si es una empresa pequeña, le digo, está bien, son una semana preparando informes, pero si es una empresa de 3.000, 4.000 o 5.000 colaboradores, pues seguramente eso va a demandar mucho tiempo, muchos recursos, y estoy hablando de recursos de personas. Entonces, creo que el mundo nos está llevando sin duda alguna a la tecnología. Hay que saber utilizarla, hay que aprovecharla y al final del día hay que poner también el límite sano frente al uso de esas nuevas inteligencias o de esas nuevas herramientas, porque nosotros desde talento humano no podemos perder la humanidad dentro de nuestros procesos, no podemos dejar perder esa humanización de los procesos de talento humano, y no es porque talento humano sea un área paternalista, al contrario, nosotros estamos hechos por las personas y para las personas, y por eso hay que tener un sano equilibrio en el manejo de estas herramientas tecnológicas. Hay que también aprovechar el conocimiento que nos dan, el ahorro de tiempo que nos dan, pero no podemos perder la esencia de lo que nosotros hemos estudiado y de lo que nosotros conocemos frente al ser humano y frente a los procesos. Entonces, entendiendo que hay que tener un equilibrio y que va a depender también del momento de la organización, la tecnología se vuelve un aliado, y un aliado que facilita los procesos, que los agiliza, y que adicionalmente nos permite tener gestión de conocimiento. Otra pregunta, ¿cuál se considera que es el mayor desafío actual en términos de retención y crecimiento del talento humano? Sin duda alguna, las generaciones es el mayor desafío. Se los mencionaba hace un momento y hay que conocer muy bien cuáles son las motivaciones. Hay que entender muy bien el momento de cada persona alineado al momento de la organización, sino que el área de selección tiene una labor fundamental para poder ver cómo esa persona, con sus sueños, con sus ansiedades, con sus temores, con sus metas, se ajusta a la cultura de la organización. Entonces, te hablo de un tema generacional, pero también te hablo de un proceso de selección muy exhaustivo que nos permita medir de una manera muy objetiva todo el proceso de feeling cultural de ese futuro candidato o de ese candidato futuro colaborador con la cultura de la organización. Ese es otro reto bien importante. Y sin duda alguna existe otro reto y es el contexto económico y social en el que hoy, no les voy a hablar de Colombia porque esto pasa a nivel mundial, en el que hoy estamos. Y eso también creo que es un reto importante poder entenderlo, y nosotros desde talento humano tenemos que ver todo el contexto. Nosotros no nos podemos quedar con un pedacito. Dice una jefe mía, y nosotros tenemos que ver desde el helicóptero. Y ese es un proceso muy estratégico, pero que nos permite entender qué es lo que pasa y anticiparnos. Y eso es lo que considero yo que es el llamado a las áreas de talento humano, que tienen que convertirse en aliados estratégicos de las organizaciones. Y ser aliado estratégico es un área que acompaña el negocio, que conoce el negocio, que conoce a los equipos de trabajo, pero que también está muy atento y está escuchando a sus equipos. El desarrollo del talento no solamente está dado con un tema evaluativo. En todo momento, así como en un assessment, ustedes están evaluando absolutamente todo, y todo comunica y todo habla. Entonces, en ese sentido, evaluar el talento no solamente es evaluarlo en 3 momentos en el año, sino es un proceso constante, es un proceso arduo, pero que sin duda va a finalizar en el buen resultado del negocio y en el desempeño de los colaboradores, en el performance que tienen los colaboradores, en ver ustedes qué nivel de rotación tienen, en ver qué nivel de movilidad tienen. Y aquí es muy importante y es que todo tenemos que medirlo. Lo que no se mide no se gestiona. Doctora Diana, muchas gracias por sus intervenciones. Nos gustaría hacerle otras preguntas. Y ahora un poco más puntual, nos gustaría saber cómo se preparan para la atracción de nuevas generaciones, los centennials, y su integración con equipos más experimentados. Mira, creo que aquí es que uno tiene que empezar a ser disruptivo. Nosotros no nos podemos quedar con la típica evaluación del modelo STAR cuando estamos haciendo un proceso de selección. De allí todas esas herramientas que empiezan a surgir y que además también llevan mucho tiempo, pero que nos permiten hacer una adecuada atracción de talento.
¿m? Los assessment, los juegos de roles, todo esto acompaña justamente a definir cuál es el mejor talento para tu organización, encontrando ese feeling cultural con la parte técnica. Pero yo te digo que hay un trabajo muy grande que tienen que hacer las organizaciones hoy en día y eso tiene que ver con la marca empleadora. Eh, Ya portales de empleo como Pandape, como el mismo empleo, o como muchas otras de estas plataformas, están dadas para algunos cargos y funciona muy bien para muchos. Pero para otros cargos hay que empezar a ser disruptivos. Entonces, empezar a generar marca empleadora hace que las personas digan, yo quiero trabajar en esa organización. Y eso solamente depende del engagement que tengamos nosotros al interior de la organización y cómo efectivamente hacemos que nuestros equipos de trabajo se vuelvan embajadores de la organización. Entonces, ese voz a voz incluso tiene mayor eco que una publicación que tú hagas en el LinkedIn, en el empleo, en estos metabuscadores, entonces en un Magneto, en un Google Jobs. En todo esto seguramente va a cobrar mayor relevancia ese voz a voz que vas generando y que la gente diga, yo quiero ser parte de esa organización. Y eso es un trabajo que se tiene que construir entre todos. Es un trabajo que tiene muchísimo, muchísimo por hacer. Eso no es solamente que tú pongas en el LinkedIn o en tu Instagram, es que yo soy numeral y el nombre de tu empresa. Eso va mucho más allá de eso. Eso nos habla también de cómo empezamos a gestionar nuestra responsabilidad social corporativa, cómo empezamos a generar procesos de valor, cómo empezamos a hablar de la diversidad, cómo empezamos a involucrar otros sectores, cómo empezamos a generar una conciencia social, cómo empezamos a generar una reputación. Hoy los jóvenes no son como hace 20 años que iban, se presentaban un trabajo y ellos no tomaban la decisión, sencillamente el que tomaba la decisión en la organización, tú eres la persona que vamos a contratar y ya. Hoy en día quienes toman la decisión son nuestros candidatos. Entonces nosotros tenemos que hacer del hito del proceso de selección un proceso inolvidable, pero también tenemos que ir acompañados de una reputación y una marca que acompañe a la organización, sea grande o sea chiquita. Yo no te estoy diciendo que esto solamente aplica para las grandes marcas, pero una empresa chiquita también puede, o ni siquiera voy a hablar de tamaños, cualquier empresa puede generar marca empleadora y eso hoy es lo que hoy está teniendo más valor en nuestros jóvenes candidatos. Entonces, cómo más bien el trabajo va hacia adentro de cómo tú empiezas a movilizar tu organización para que ella empiece a tener mayor acceso a eso que hoy las generaciones nos están pidiendo. Pero mientras eso pasa, pues tú tienes que trabajar con lo que tienes dentro de la organización y hacerla un lugar aspiracional para esas personas que están ingresando. Doctora, en serio, muchísimas gracias. No sabes cuánto nos has aportado. Gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros, compartir tus experiencias, tus conocimientos. Sobre todo el tema de talento humano. En serio te agradecemos como equipo. Te agradecemos profundamente por abordar todas nuestras preguntas, darnos a conocer todas estas experiencias que para nosotras va a ser muy enriquecedor para pues de aquí en adelante ponerlo en práctica. Con todo gusto, espero que estos minuticos les hayan funcionado y por supuesto que sean grandes, pero muy grandes profesionales en el área que ustedes quieran desempeñarse. Bueno, apreciados oyentes, después de haber realizado la entrevista a la doctora Diana Zamora, gerente de talento humano de la organización Cárdenas, tenemos algunos puntos claves que destacar, como son la evaluación del talento humano. No solo permite medir el desempeño, sino proyectar el crecimiento individual de los colaboradores. Otro punto clave, que las organizaciones que articulan tecnología y planes carrera están mejor preparadas para responder a los retos nuevos del mercado actual. Que el liderazgo intergeneracional se convierte en un eje fundamental para generar entornos de colaboración y transferencia de conocimiento. Y otro, y no menos importante, para tener muy en cuenta, que la movilidad laboral debe ser vista como un proceso estratégico y no únicamente como una reacción a vacantes disponibles. Y, sobre todo, la movilidad laboral es hoy una herramienta estratégica para atraer, retener y fidelizar al talento. Agradecemos profundamente a nuestro invitado y a ustedes por acompañarnos. No olviden que pueden escuchar este episodio y muchos más en nuestras plataformas. Hasta una próxima entrega.